Saludos, Dios les bendiga. Aquí nuevamente con ustedes compartiendo una entrega más de podcast Buenas Nuevas en el segmento de Ese Hombre, un programa que va dirigido al sacerdote de la casa, pero que implica a toda la familia, pues la misma escritura nos da a nosotros el conocimiento de que el sacerdote es constituido juntamente con su familia. Así que realmente esto va para todos. Esperamos que usted se pueda sentir expectante de lo que Dios hará por medio de cada uno de estos programas que ofrece la Iglesia Buenas Nuevas a través de sus podcasts. Temas muy variados a los que usted puede accesar. Temas para la familia, temas para los jóvenes y bueno, todo una variedad que es de mucho provecho, mucha edificación. Hoy no me acompaña el pastor Darling por algunas razones muy particulares, pero estamos aquí con el buen espíritu en la compañía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para darles una buena palabra. Le pedimos que usted pueda también suscribirse, usted pueda darle a la campanita, pueda compartir estos temas que traemos para que otros también sean edificados y así vamos viendo el alcance que va teniendo todos estos segmentos que ofrecemos para ustedes. Hoy quisiera hablar precisamente del tema del sacerdocio, recordar un poco. Nosotros, los cristianos, los que leemos la Biblia, podemos experimentar una de las maravillas que tiene la palabra de Dios, y es que pueden pasar años en que usted está leyendo o haya leído algún capítulo de la Biblia, algún libro de la Biblia, algún versículo de la Biblia, inclusive muy conocido, y de repente sucede que usted entiende algo que no lo había entendido antes. Bueno, ese fenómeno, ese efecto se da en la palabra de Dios y eso habla de la profundidad y la riqueza de las Escrituras. Por eso, cuando tengo la oportunidad de decirlo, digo, no necesitamos que las Escrituras sean sencillas, ni simples, ni tampoco las admito simplificadas, porque yo entiendo que hay una profundidad que nosotros mismos, mediante la lectura, el estudio constante de las Escrituras, nos permite entonces navegar en esas profundidades que tiene la palabra de Dios. Y nosotros podemos decir, como decía el salmista en el Salmo 119, verso 18, dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y que amplio también dice el salmista en el Salmo 119, verso 96, dice, amplio sobremanera es tu mandamiento. Entonces quisiera hablar de manera breve acerca del sacerdocio, de cómo viene dándose desde el Antiguo Testamento esta institución divina establecida por el Señor, y empezó con el pueblo de Israel en el primer pacto,
en el libro de Éxodo, en el capítulo 19, verso 6, dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dice el Señor a Moisés. Y eso sucedió en la época del Éxodo, pero cuando nos vamos ya al Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros me sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. De manera que el sacerdocio no acaba solamente con Israel, no solamente con la línea arónica, sino que también cuando llegamos al Nuevo Testamento nos conseguimos que nosotros también somos real sacerdocio, las mismas palabras, un reino de sacerdotes. Y eso habla de la santidad y la consagración de Dios para con nosotros, o de nosotros para con Dios. Dios nos aparta a nosotros para un ministerio importante que está en el contexto, ubicado en el contexto del culto. El autor a los Hebreos en el capítulo 9, verso 1 dice: aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Y en ese mismo capítulo empieza a desplegar entonces cómo estaba dispuesto el tabernáculo, y dice que en la primera parte entran de manera continua los sacerdotes para los oficios del culto, para sus menesteres, de manera constante. Entonces nosotros hoy por hoy también, cuando se usa el término aún el primer pacto, que es un adverbio de inclusión, ese adverbio aún, está queriendo decir que también en este nuevo pacto hay ordenanzas de culto, hay un santuario espiritual, hay sacerdotes, ya como lo dice el apóstol Pedro, el versículo que citamos del capítulo 2, verso 9. Hay toda una serie de ceremoniales que están comprendidos dentro del culto y que deben también realizarse de manera constante. Así como se realizaba en el Antiguo Testamento el culto de manera constante, porque habían sacrificios en la mañana y habían sacrificios en la tarde, y esto de manera perpetua, nosotros también en el Nuevo Pacto, siendo un reino de sacerdotes, pues también tenemos que ofrecer los sacrificios de manera constante. La Biblia dice, o el autor de los Hebreos dice, que todo sumo sacerdote ha sido constituido para presentar ofrendas. Y eso eran los menesteres en sí de los sacerdotes en el antiguo pacto, en el primer pacto. Ellos ofrecían sacrificios de manera constante, ofrecían ofrendas. Ellos no eran los mediadores, ellos sí eran los que presidían en estos ceremoniales, pero no mediador como tal, como si es Cristo nuestro Señor, que además también es un sacerdote, pero según el orden de Melquisedec, como dice la palabra. Entonces, lo que quiero destacar en esta entrega es que nosotros tenemos que tener la conciencia de que hoy por hoy somos también sacerdotes, que debemos estar presentando sacrificios, ofrendas de justicia, porque nuestro pacto también tiene ordenanzas de culto, de manera constante. Entonces, llegamos a la iglesia muchas veces y no tenemos la conciencia, o como que no estamos muy claros, como que no estamos en el contexto de la realidad de lo que nosotros somos, y entonces en vez de venir a dar, venimos a buscar. Y no es que no podamos buscar en la iglesia. Claro, se consigue en un culto, en una prédica, una buena palabra, una palabra de consolación, como dice el apóstol Pablo, algún afecto, alguna consolación del Espíritu Santo. Eso lo conseguimos también en la iglesia cuando vamos a un culto, cuando escuchamos una palabra, cuando escuchamos un cántico, una adoración. A veces hay una administración muy personal, muy particular que nosotros
podemos recibir. Y de hecho la palabra dice que cuando los hermanos están juntos en armonía, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Pero lo que quiero enfatizar es que nosotros no solo deberíamos ir a la iglesia como sacerdotes, como oficiantes de culto, a solo recibir, sino que también nosotros debemos llevar. El Señor exigía en el primer pacto que nadie se presentaría delante de Él con las manos vacías. Todo aquel natural de Israel debía llevar siempre, cuando se dirigía al tabernáculo o al templo una vez ya edificado, debía llevar ofrendas. Entonces hoy por hoy, siendo nosotros también en Cristo Jesús reyes y sacerdotes, debemos también tener que llevar. El apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, versículo 26, dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. El apóstol Pablo está diciendo que los corintios, cuando se reunían, algunos llevaban doctrina, algunos llevaban lengua, otros llevaban revelación, otros salmos, otras interpretaciones. Y todo eso se utilizaba para la edificación. O sea, ellos llevaban también. Nosotros, hoy por hoy, que también tenemos el Espíritu Santo, tenemos un cántico, tenemos una profecía, tenemos una buena palabra que dar, como también se da en estos casos, en estos medios. Y el propósito de nosotros es edificar, porque nosotros somos para bendecir, estamos para bendecir. Al pueblo de Israel, a Aarón, se le enseña una bendición, la famosa bendición sacerdotal que se conoce. Déjame buscártela por aquí. Bueno, no recuerdo exactamente la cita para no perder el tiempo, pero esa bendición sacerdotal dice que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti, ponga en ti paz, tenga de ti misericordia. Esa es la bendición sacerdotal. Lo que quiero destacar es que nosotros, siendo sacerdotes del Señor, sacerdotisas del Señor, estamos para bendecir. Entonces, vamos a recibir, pero también vamos a dar. Y si el sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, vamos a ofrecer sacrificios también. Como decía alguien muy querido, en algún momento, en alguna reunión, decía que los sacrificios de nosotros hoy a veces pueden ser inclusive un temperamento que hay que apaciguar, que hay que doblegar y llevarlo a la obediencia y a la mansedumbre y a la humildad de Cristo. Esos son sacrificios como sacerdotes que nosotros debemos presentar. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, en los deberes cristianos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, que es nuestro culto con el entendimiento. Entonces vamos a sacrificar el orgullo, vamos a sacrificar la envidia, vamos a sacrificar el juicio injusto, vamos a sacrificar eso de querer agradarnos a nosotros mismos, vamos a sacrificar el mal temperamento para que comprendamos que nosotros hemos sido llamados a alcanzar la estatura de Cristo, del varón perfecto, por medio de los ministerios que el Señor ha constituido en nosotros y que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, debe haber una conciencia, el llamado es una conciencia más de lo que nosotros somos, de lo que hemos sido constituidos, de lo que implica ser sacerdotes y sacerdotisas del Señor, de lo que significa ser ministros del Señor, pues hemos sido llamados a un reino donde el Padre, como dice el Señor en el Evangelio de Juan en el capítulo 15, exige que nosotros llevemos frutos y que los que no llevan frutos, bueno, los quita porque el Señor es productivo y espera que nosotros también seamos
productivo, llevemos mucho fruto. Entonces, que haya esa conciencia de lo que nosotros somos, de lo que tenemos que hacer, de cuáles son nuestros cometidos, de cuáles son nuestras responsabilidades como sacerdotes y en todo lugar, por el hecho de lo que decía anteriormente, de que el culto que se celebra es un culto de manera constante y lo celebran los que ofician el culto son los sacerdotes. Nosotros estamos constituidos para la gloria de Dios. Nosotros estamos constituidos para adorar al Señor. Nosotros estamos constituidos para bendecir al Señor. Y yo creo que pudiéramos ya ir cerrando con las palabras del profeta Miqueas. Miqueas en el capítulo 6, verso 8, nos enseña lo que el Señor demanda de nosotros. Y dice, oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Bueno, lo que pide Jehová de ti es solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces un sacerdote que tiene conciencia de que está llamado a hacer justicia, a amar misericordia, a humillarse ante el Señor, es un sacerdote que va a cumplir con el mandato, con la comisión que el Señor le ha dado en medio de una generación, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses, maligna y perversa, en medio de la cual debemos resplandecer como luminares en el mundo. Entonces un sacerdocio que empieza desde el hogar, un sacerdocio que si nos vamos más allá se empieza en nosotros mismos, pues nosotros siendo un reino de sacerdotes, que tiene también un santuario espiritual, el cual somos nosotros, pues es desde allí el punto de partida para la realización de nuestro ministerio. Un ministerio donde yo digo, yo que soy casa del Señor, estoy constituido para presentarme delante del Señor con ofrendas, con sacrificios de justicia, de alabanza para mi Señor, y esto de manera constante, porque es la cualidad más que define más el culto, que define más nuestra relación con Dios, que define más ese presidir de los menesteres que Dios nos ha entregado. Entonces, mis amados, espero que esta buena palabra sea atesorada por ustedes, sea muy meditada, muy considerada y también puesta en práctica, porque de nada nos sirve, como dice Santiago, ser oidores olvidadizos. Dice, no os engañéis a vosotros mismos, no sean oidores olvidadizos, sino aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica, aquellos que hacen lo que la palabra está demandando. Estos son los que van a alcanzar el propósito por el cual Dios los ha constituido. Entonces, no oidores olvidadizos, sino ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Entonces, mis amados, espero que esta palabra, como decía, una vez más, llene vuestro ser, llene vuestro entendimiento, y el celo que ustedes tengan por las cosas del Señor sea conforme a la sabiduría de Dios, sea conforme al consejo del Señor que está en su palabra, porque todo lo que hablamos aquí es basado fundamentalmente en la palabra de Dios. No traemos temas que extrabíblicos en sí, no, nuestras referencias, nuestras bases son bíblicas, porque creemos que allí tenemos todo lo que necesitamos. Es la excelencia del conocimiento de Cristo predominando ante cualquier otro conocimiento y teniéndolo como decía el apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo decía que estimaba todas las cosas como pérdida por alcanzar a Cristo, por alcanzar la excelencia de ese conocimiento. Entonces, una vez que nosotros ya alcanzamos esa excelencia, una vez que nosotros nos disponemos a tener ese conocimiento, donde quiera que nosotros estemos, vamos a manifestar el olor de ese conocimiento que recibimos por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios.
Entonces, que Dios me les bendiga. Espero que la paz de Dios inunde sus vidas, sus casas, sus corazones, y que ustedes puedan ser fundamentados más y más en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Así que Dios me los bendiga. Desde este lugar deseamos paz y bendición para cada uno de ustedes. Shalom.